Estados Unidos no va a venir a México con los militares. No habrá una invasión, remarcó enfáticamente en su conferencia matutina. Eso está descartado absolutamente. Buenos días, tardes, noches a toda nuestra queridísima audiencia y bienvenidas y bienvenidos sean a un programa más de El Desorden, un programa de análisis político aquí entre nosotros, entre compañeros, para pasar a bien padre, bien divertido. Y este día me acompañan Fernando Rejón, Jorge Zambrano y Patricio Flores y Diana Telles. Y el día de hoy tenemos varias notitas que discutir, notitas interesantes, unas más que turbias que otras, pero esperemos hoy no salgan tan deprimidos como el programa de la semana pasada. Y si están poniendo atención, creo que se están dando cuenta que habemos nueva imagen para el programa. ¡Woo! Por favor, los aplausos de la audiencia, Jorge. Acá. Se me olvida. Pícale, púchale play. Púchale play, exacto. Aquí ya saben, siempre buscando mejorar para brindarles a ustedes la mayor calidad en cuanto a investigaciones, pláticas, chismes políticos y también que se vea bonito todo, ¿verdad? Pero bueno, sin más preámbulo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran esta semana? Los veo hoy muy cansados y me incluyo. ¿Sí? Pues con muchas cosas, como pudieron ver, tenemos nueva imagen, entonces eso implica también un trabajo por parte de nosotros, entonces ahí la llevamos. Acá, echándole ganas. Jorge, específicamente. Sí, Jorge específicamente. Se va a poner a chambear con los videos de YouTube. Exacto, porque es nuestro bellísimo editor de videos de YouTube. Entonces, pues ahora tiene un poco de una curvita de adaptación y aprendizaje. La verdad es que sí. Pero bueno, vamos a hablar de varios temas muy intensos esta semana. ¿Quién quisiera comenzar? ¿O quieren que continúe yo? ¿O cómo le hacemos? Jorge, tú sí tienes ganas de platicar. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de cómo las inteligencias artificiales Oh my God, no. se están convirtiendo ahora en la nueva guerra de que por el espacio, de que la carrera espacial. ¿Qué? Eso no sabía. Sí, o sea, realmente la financiación de las inteligencias artificiales, o bueno, esta nueva tecnología como tal, se está convirtiendo en el equivalente de la Guerra Fría de la carrera espacial. Oh. Tienes el bloque comunista, entre comillas, de China. Pero no son comunistas. No son comunistas. De nombre sí. Son algo raro. Luego hablaremos de eso en algún programa. Sí. Sí tengo ganas. Muy bien, muy bien. Pero tenemos a China de este lado y luego tenemos a Estados Unidos, que ha puesto ciertas restricciones. Pero en este proceso de hacer inteligencias artificiales se ve relación de cómo el gobierno, principalmente de Estados Unidos, está interfiriendo con sus empresas para venderle productos de peor calidad al gobierno chino. Como es el caso. Estados Unidos pidiéndole a la empresa Nvidia, que es la que hace estos procesadores y estas gráficas que son las que se utilizan para entrenar a las inteligencias artificiales, para que cada vez sean más rápidas en respuesta. Estados Unidos le pide obligatoriamente a Nvidia que les venda una versión reducida al 40% de capacidad a lo que es China. De ahí mismo sale que China ha decidido desarrollar por sí mismo sus propias tecnologías para entrenar estos modelos. De ahí, cuando salió DeepSeek, es cuando vemos la caída de acciones de Nvidia. Porque te estaban diciendo no solo el hecho de ellos consiguieron la tecnología de Nvidia y los modelos de OpenAI, que son los de ChatGPT, que fueron más rápidos, y fueron más eficientes y a menores costos. Por lo que para los inversionistas era una llamada de atención hacia este lado occidental de no estás dando los resultados que nos estás prometiendo. Y ya los chinos nos están dando de que algo más prometedor, sí, con menos dinero. ¿Qué pasaría si les diéramos la misma cantidad de dinero que te hemos dado a ti? Es la parte complicada. Y luego también ahorita OpenAI ha vuelto a responder ahora con ChatGPT 5, que es este nuevo modelo, un poquito más eficiente que el ChatGPT 4, para la cuestión de tokens de respuesta, la velocidad de procesamiento. Creo que también mejora un poquito la memoria actualizada. Creo que una analogía para ponerlo en contexto, de lo que es la diferencia entre el 3, el 4 y el 5,
que había dicho el director de OpenAI, Sam Altman creo que se llamaba, era que el 3 era hablar con alguien de preparatoria, el 4 era hablar con alguien de carrera y el 5 era hablar con alguien de doctorado. Ya es un salto de licenciatura a doctorado. Sí, entonces creo que sí se pone en perspectiva mucho la diferencia que va a tener este nuevo modelo de lenguaje. Qué interesante. Sí. Y luego también está el apartado en cuáles son las repercusiones políticas como tal. Ok. Ya vimos que en el caso de la Unión Soviética con la carrera espacial fue no un parteaguas como tal, porque al final sí, la Unión Soviética ganó varios estandartes, el primer hombre en el espacio, la primera estación, el primer satélite. Nada más fue Estados Unidos con el primer hombre en la luna y ya con eso se consideran los ganadores de la carrera espacial. Well, they have good marketing. Sí, tienen mejor marketing. Aquí es ver cuáles serán las implicaciones políticas en un futuro. Cómo se usará la inteligencia artificial y bajo qué estandarte. Así que es una situación que hay que ponerle atención. Creo que todavía quedan muchos enfoques por los que se pueden analizar, pero también muchas vertientes por donde puede evolucionar la situación. Qué interesante. Dependerá de la reacción de China y tanto de Estados Unidos. Porque el último avance fuerte sobre la carrera espacial que ahora se estaba llevando hace unos años era este tipo de viajes espaciales pues muy breves. Creo que el más reciente y más popular que se habló era el de Katy Perry, que fue al espacio. Con Jeff Bezos. Con la empresa de Jeff Bezos, que o sea, Blues, ¿algo? No recuerdo el nombre. Sí, que de verdad empezaron a salir las teorías conspirativas que era fake el lanzamiento. Sí, también estuvo muy curioso. Pero qué curioso que ya se ha vuelto Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos de querer conquistar el espacio, igual que hay otra de Virgin. La de SpaceX. También la de SpaceX. La de Virgin, está la de SpaceX. Hay varias. Qué curioso que se ha vuelto algo que los privados ahora están buscando conquistar anteriormente, que eran los países que buscaban este tipo de alcances en el espacio. Aquí vemos lo contrario, ciertamente. O sea, es una iniciativa que nace desde lo privado, pero son los gobiernos que quieren intervenir para ganar de que esta carrera se desarrolle. Pues, y ya vemos también el apartado de cómo Estados Unidos está objetivamente se está perdiendo un poquito lo que es su hegemonía como superpotencia. Sí. Así que trata de buscar todas las variables por las que se pueda todavía mantener. Yo tengo una. Sí, pero ahorita hablamos de eso. Pues es que no hay como tal incentivos ahorita para ir al espacio. Digo, sí, los privados lo que están haciendo es intentar fomentar la cuestión del turismo como una alternativa hacia el espacio. Sin embargo, no hay como una verdadera incentivo económico por el cual los gobiernos actualmente quieren realizar este tipo de viajes. De hecho, la NASA en su tiempo rentaba cohetes rusos porque ya no tenían esta capacidad para mandar a gente al espacio. Entonces estaba muy curiosa toda esta parte. Tengo una duda. ¿Cuál sería un incentivo para que la gente fuera al espacio? Así como ahorita estabas mencionando. Pues tener una estúpida cantidad de dinero. En su tiempo fue la cuestión de las telecomunicaciones, los satélites, pues la competencia espacial, vieron que ir a la luna como tal no hay recursos en la luna, entonces por eso dejaron de ir a la luna, pero algo que se ha mencionado varias veces también por Elon Musk y SpaceX es la cuestión de la minería espacial. Si llegara a haber una cuestión de que se pudiera crear la minería espacial, podría haber más incentivos para poder gestionar más recursos y poder obtener recursos del espacio. Pero ahorita pues está la cuestión de las telecomunicaciones, que también es un incentivo muy bueno. Por ejemplo, SpaceX, la cuestión que ha hecho con Starlink, pero como tal no hay como incentivos. O sea, podría reanudarse una carrera espacial, pero ahorita, por ejemplo, está la cuestión de Marte, pero no hay una razón por la cual ir a Marte. Si el día de mañana encuentran litio o algo por el estilo en el espacio, créanme que la carrera espacial va a explotar de una manera impresionante. Okay. O sea, pero ese tipo de recursos que en este planeta son finitos, si los llegamos a encontrar en el espacio no nos vamos a acabar nunca.
Pues qué interesante. Pero... No, o sea, termina tú. No, pero por eso se está diciendo que es una como carrera espacial esta cuestión de las inteligencias artificiales, porque aquí sí hay incentivos. O sea, tener una inteligencia artificial la cual pueda gestionar documentos, incluso hay algunas que pueden crear códigos digitales, sería un gran incentivo económico para todos los países. Y de hecho, también hay una carrera que se está gestionando actualmente, que de hecho lo mencionamos en uno de los newsletters que tuvimos, que es la carrera de los semiconductores. Que como tal, las inteligencias artificiales pues requieren chips. ¿Y de dónde se sacan estos chips? De las materias semiconductores. Hay una empresa que se llama ASML, que es una empresa de Países Bajos, que actualmente tiene un monopolio en la creación de chips, que después estos chips tienen una máquina la cual crea los chips y los gestiona. Entonces, para poder crear estas inteligencias artificiales, pues se requiere de estos chips súper poderosos y con recursos semiconductores para poderlos empezar a crear. De hecho, Nvidia, la razón por la cual tuvo este gran crecimiento en los últimos años fue por la creación de chips, no fue porque gestionara inteligencias artificiales. Entonces podemos ver cómo tal las empresas que tienen la inteligencia artificial son muy relevantes, pero las que tienen las materias primas son las que verdaderamente están ganando. Porque nunca pregunten de qué continente sacan las materias primas para... Sí, y de hecho, hace poquito también se está hablando de la guerra de las tierras raras. Las tierras raras son la forma en la que estos chips se pueden crear, porque necesitan este tipo de materiales para empezar a gestionarse. Entonces, hace poquito también se mencionaba mucho que China y Estados Unidos estaban teniendo una guerra comercial por este tipo de materiales. Entonces, podemos ver cómo por atrás del agua se está buscando pelear para poder conseguir la inteligencia artificial por medio de estas materias primas. ¡Qué fuerte! ¡Qué interesante! Sí. Y es un tema que a lo mejor puede pasar un poquito por debajo del agua, no porque no interese, sino porque realmente no llegan ese tipo de titulares a la mesa de discusión. No, y como menciona Fernando, o sea, son tantas cosas de que por debajo, sí, de que si no tienes el contexto, no llegas a hacer la conexión. Exacto, como tal. Sí. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un muy buen ejercicio de cómo empezar a conectar otros puntos que a lo mejor en un momento no son sumamente claros, pero cuando uno empieza a escarbar, uno encuentra esas fuertes conexiones como los que platicábamos la semana pasada. ¿Algo que quieran agregar de ese tema? Porque aquí yo la neta no tengo nada que decir. Ustedes son acá los que le saben. Pues nada más, vean las notas que tuvimos del newsletter, específicamente el que salió el 7 de julio. Ahí pueden ver acerca más sobre este tema, entonces pues ahí analícenlo y léanlo. Hay otro comentario, a ver, podemos relacionar este tema con cómo China cada vez se ha visto más generoso con los países de origen africano, más que nada también de promover su idioma, su cultura, y al mismo tiempo tener ciertos beneficios en cuanto a los tratados comerciales que tengan. Justamente por estos minerales que se consiguen solo en estos países. O bueno, principalmente en estos países en cuanto a cantidad. Ok. Y comparación con otros países hacia Occidente que han mantenido una relación más coercitiva. Principalmente caso Francia con sus ex colonias. Wow, qué interesante. Después podríamos preparar un programa al respecto. Sí. Stay tuned para tener un programa así que seguramente va a estar bien denso, pero bien interesante. Bueno, yo traigo un tema muy interesante también, en mi opinión. Y que si vieron la semana pasada el programa, van a encontrar una conexión directa en cómo es que se están manejando la política de los 90 días de paro a los aranceles y las acciones de seguridad que toma tanto Estados Unidos como México. Para empezar, la conexión que hacíamos es que había una cierta relación en cómo es que después de que se daba la noticia de que se le iba a dar más prórroga a México en la cuestión arancelaria, a los días salió una nota donde había sucedido algo importante en cuestión de seguridad.
Para empezar, justamente el 3 de agosto, que fue fecha prácticamente muy cercana después de nosotros haber grabado, porque nosotros grabamos el día 2 de agosto, pues resultó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el decomiso de 9 toneladas de presuntas sustancias ilícitas durante operativos federales en Sinaloa. Además, efectuó la detención de 65 personas presuntamente vinculadas a 9 laboratorios clandestinos. También se incautaron alrededor de 116 armas de fuego y más de 24,000 cartuchos útiles, además de equipo táctico, lo que supone la capacidad logística de los presuntos delincuentes que operarían en dichos laboratorios. ¿Esto qué nos demuestra? Pues aquí que la cuestión en Sinaloa sigue siendo una muy delicada y complicada, y al mismo tiempo que se siguen moviendo los hilos por atrás para intentar que México siga pareciendo un país fuerte en cuanto a la detención de estos personajes y de estos grupos delictivos. ¿Por qué creo yo que es una fachada? Porque México siempre ha cuidado mucho que no se le diga que los grupos narcotraficantes son terroristas, porque en cuanto se utilice la palabra terrorismo, este tiene unas nuevas implicaciones que nadie quiere enfrentarse. ¿Y por qué nadie quiere enfrentarse? Porque Estados Unidos entraría con mucha facilidad y mucha alegría y poder intervenir dentro de ese territorio. Eso lo comentaba Jesús Esquivel, un experto en el tema, localizado en Washington, en una cápsula con Aristegui Noticias. Todo esto lo comentó. Y resultó que ahora, hace unos días, el Pentágono, esto fue una nota publicada por The New York Times, lo publicaron el día, déjame les digo exactamente, aquí lo tengo, el 8 de agosto, comentaron, o sea, hace 2 días para el día que nosotros estamos grabando, comentaron que Trump buscaría lo siguiente. El presidente Donald Trump ha firmado en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto. Esa fue una nota muy delicada y que solamente el New York Times tuvo la primicia. Eso ya creo yo, pues porque tiene contactos suficientes para poder obtener esta información. Y que según la gente especialista en el tema, es una nota muy específica por cómo trata el tema. Directamente no se menciona México como tal, solamente países latinoamericanos. Pero dentro de estos como cárteles que los tienen en la mira, pues sí hay cárteles mexicanos, los que están ubicados en Sinaloa, unos acá también por el Golfo. Entonces pues aquí hay un movimiento y una señalización muy específica de quienes tienen en la mira, incluso un presidente, a Nicolás Maduro, el presidente venezolano, que justo antes de que se publicara esta nota periodística, un par de días antes salió una ficha donde se anunciaba que se iba a aumentar la recompensa en caso de poder detener a este personaje. Esto causó reacciones, obviamente, reacciones a nivel internacional, donde Nicolás Maduro decía, pues a ver si vengan por mí, a ver si muy, prácticamente. Vengan por mí, pero con la cara destapada. Haz de cuenta, algo así reaccionó. Y pues claro que esto causó un poco de incertidumbre, porque ¿qué significa y qué implica que ahora Estados Unidos tenga, Donald Trump le haya mandado al Pentágono esta orden? Antes de entrar a las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quiero escuchar sus opiniones. ¿Fernando? Sí. ¿Jorge? ¿Pato? No, siempre me lo empuja él de que... Pues está muy ligado con el análisis que hicimos la semana pasada acerca de la cuestión de cómo Estados Unidos está interfiriendo más en la cuestión de los cárteles del narcotráfico. Es muy interesante esta cuestión de cómo se está llevando la narrativa, porque por un lado pues Claudia Sheinbaum sí intenta como mitigar esta cuestión de, bueno, o sea, estamos combatiendo el crimen organizado, pero busca la forma ágil de no utilizar este tipo de palabras de terrorismo. Pero luego también vemos cómo Estados Unidos está interfiriendo más. Y no solo Estados Unidos, sino también se ve cómo los cárteles de la droga también buscan expandir sus operaciones. Y de hecho hace poquito el gobierno mexicano señaló que muchos miembros del cártel de los cárteles
se estaban yendo a la guerra de Ucrania para aprender a operar drones. Sí, muy fuerte. Entonces vemos cómo también los cárteles están como buscando de cierta forma interferir en estos tipos de asuntos geopolíticos, ya sea aprendiendo las nuevas estrategias o viendo de qué forma puede adaptarse. Entonces está muy interesante cómo está este contraste entre Claudia y Donald Trump, que por un lado Donald Trump sí está ejerciendo poder duro para conseguir lo que él quiere, por medio de los aranceles y también por medio de quitar la visa. Si no mal recuerdo, hace poquito otro político mexicano le quitaron su visa. Todavía no sale la razón por la cual se la quitaron, pero era de una ciudad fronteriza. Si quieren ahí ahorita les digo el dato. Pero no sé, está muy interesante y llama mucho la atención porque dices, ¿hasta qué punto llegará la negociación entre Claudia y Donald Trump? O sea, ¿hasta qué punto va a ceder Claudia Sheinbaum dentro de su gobierno? O sea, ¿va a aceptar que Estados Unidos interfiera para defender sus intereses económicos? ¿Va a evitarlo? La verdad no lo sé. Entonces, no sé qué opinan ustedes. Interesante. ¿Vas a contar algo o me voy primero? Bueno. Pato dijo, no. No. Aquí también está relacionado a cómo las intervenciones militares, uno, la cuestión internacional de guerra contra el terrorismo, es por eso mismo que en México no se quiere utilizar ese tipo de adjetivos para los grupos de crimen organizado o de narcotráfico, porque son implicaciones internacionales totalmente distintas. Eso por un lado. Tenemos también que tomar en cuenta, somos vecinos de Estados Unidos. Así que uno quiere pensar, tiene los motivos para argumentar que Estados Unidos no va a hacer una intervención militar así como si fuéramos Irak, Irán, Libia. Esperemos. No, claro que no. O sea, no hay motivos en los que les beneficie más de los que les cueste. Más. Sí. O sea, les conviene que estemos estabilizados porque como vecino, de que como patio trasero, de que socio comercial, pero aún así de que prefieren que estemos en cierta condición. O sea, por algo han financiado de que el narco también, o sea, de que no nos hagamos tontos. Pues sí. O sea, mucha de la parte de crimen organizado en América Latina surge de tener grupos clandestinos que también se enfrenten a las guerrillas. Sí. Aquí ya tengo el dato, fue el alcalde de Nogales al que le retiraron la visa. Y añadiendo a tu punto, Jorge, una de las cuestiones por las cuales dicen que no se debería de considerar como grupos terroristas es porque los grupos terroristas generalmente lo que buscan es un cambio de régimen, cuestiones más políticas que económicas. Y aquí podemos ver que los cárteles buscan más cuestiones económicas. Pero está curioso porque hemos visto también cómo los cárteles de la droga interfieren en elecciones, apoyan a cierto político. No solo en el caso mexicano, porque en el caso de Venezuela también hubo un grupo de crimen organizado que abiertamente estaba en contra de Maduro y llamaba a unas elecciones libres. ¡Qué fuerte! Imagínate una organización de narcotráfico pidiendo una democracia libre y que los votantes estén seguros durante ese día. También hace poquito en Haití tomaron el país. Sí. O sea, ya vemos que sí hay ciertas cosas que llaman la atención, pero volvemos al caso. Somos vecinos, no le conviene. Tiene más costos que beneficios. El hecho de estar en una intervención militar. Muy bien. Aunque, bueno, si tratamos de analizar a Trump, hay muchas veces que decimos, no lo va a hacer. Lo hace. Sí, definitivamente. Lo hace con un twist, también ese es el problema. Aquí es ver a futuro qué relación va a tener Claudia con esto. Porque a mi teoría, eso es especulación, tampoco es como que un análisis súper elaborado, pero es tema de que se va a hacer de forma como lo del Mayo, la captura del Mayo. En silencio, en secreto. En secreto. Yo también estoy de acuerdo. Sin ningún tipo de repercusión inicial. Hasta que sucedió, es cuando explotó la nota, Andrés Manuel de que, no, sí, trabajamos en equipo.
Sí, yo sabía, bro, yo sabía. Yo ya sabía. No, que o sea, ¿tú crees sabías. tú crees que yo sé, tú crees que no sabía, pero no creo que lo sabía. Yo estaba atento. Vi en el grupo de WhatsApp que me metieron ahí un mensajito y decía que, gracias. Y en luego, el que él no puede hablar. Y yo no puedo hablar, nomás hablan los que organizan el grupo de WhatsApp. Entonces, pues sí, ahí estuve. Así que yo me creo que lo más posible es que cada vez veamos nombres importantes de estos grupos en noticias parecidas. Okay. Más que abiertamente colaboración de Guardia Nacional con FBI o, bueno, con la DEA, que es la encargada de las drogas en Estados Unidos. Yo me imagino más relaciones así. Ok, muy bien. Porque aquí quiero continuar con las declaraciones de Sheinbaum. Dale. Y yo también estoy de acuerdo contigo, Jorge, y también lo quería mencionar. Que yo creo que aunque Sheinbaum diga una cosa, por debajo de la mesa se van a estar desarrollando otras actitudes y otros planes y al final de cuentas con la intención de mantener tranquilo a nuestro vecino de allá. Lo que dijo Sheinbaum en la mañanera fue lo siguiente. En la mañanera de ese día, porque eso pasó como en la madrugada, Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, remarcó enfática en su conferencia matutina. Eso está descartado absolutamente. Eso según una nota del País publicada justamente, les voy a decir exactamente, el 8 de agosto a las 10 de la mañana por Carlos Carabaña, para darle su crédito. La mandataria concedió que esa intervención se ha llegado a pedir en alguna de las conversaciones con Estados Unidos. Cuando lo han llegado a plantear, les hemos dicho que no, que podemos colaborar de otras maneras, pero eso no. Sheinbaum comentó que las autoridades estadounidenses ya le habían informado que venía esta orden ejecutiva y que aseguraron que no tenía que ver con la participación de ningún militar ni ninguna institución en territorio mexicano. Ay, ajá, compadre. Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a intervenir en nuestro territorio. Volvió a repetir antes de despedir la conferencia de prensa. Pues es que no ocupas que veas en la frontera norte con Texas cómo es que entran tanques para decir nos están interviniendo. Yo creo que aquí hay una malconcepción al respecto. No ocupamos verlo en la frontera para saber que están entrando. Hay acciones muy puntuales que nos indican la intervención. El poder detener a ciertas personas en nuestro territorio, que vengan a nuestros mares con quién sabe qué permiso, que haya drones y también aviones en nuestro espacio aéreo. También es un tipo de semi-intervención en nuestras acciones y en la soberanía mexicana. Ahora, que si estoy de acuerdo de que deberían de ayudar a detener estas figuras pues peligrosas, pues yo no veo mal en que se encuentre cierto apoyo, pero yo creo que la culpa y los responsables de aquí de no haber hecho nada antes pues es el gobierno mexicano, es el letargo, y no solamente el letargo, es un letargo que les conviene porque al final de cuentas claro que hay ciertas relaciones entre varios grupos narcotraficantes y ciertos gobernantes que ha tenido México, pues no le conviene empezar a detenerlos. Pero ¿qué pasa cuando hay ahora un presidente que se le interesa? Un presidente estadounidense que se le interesa intervenir. Pues yo creo que ahora sí empieza la discordia dentro del oficialismo y dentro del status quo del poder político mexicano. Sí, digo, al final lo más probable es que no pase nada. La verdad, o sea, ¿sí? no creo que pase algo de una cuestión de invasión directa. No, creo que no. Lo que sí podría pasar, y esto es como una cierta teoría, es que haya interferencias de forma indirecta, que posiblemente ya están pasando actualmente, que cierto medio de Estados Unidos o de cierta forma tenga interferencia dentro del territorio mexicano y nosotros ni nos estamos dando cuenta de eso. Estoy de acuerdo. Que es lo más probable, exacto, la verdad. Y también posiblemente, no sé, esta es aquí una predicción tal vez un poco errónea, si llegara a bajar mucho la popularidad de Donald Trump y empieza a haber más estas cuestiones de los cárteles, busque de alguna forma que se vea más la acción directa de Estados Unidos, tal vez con una acción de drones o algo así de forma no tan directa como una invasión, sino más bien como lo ha hecho de cierta forma Estados Unidos con otros territorios, que lo que hace es pues manda una bomba no tripulada y adiós. Uh-huh. ¿Qué podría pasar? Tal vez, no lo veo probable porque ya vemos que hay cuestiones económicas
Sí. por parte del gobierno mexicano y también del gobierno de Estados Unidos, que evitan que sea de forma tan directa este tipo de acciones, pero podría pasar, no lo sabemos. Estoy de acuerdo. Yo pensaría que definitivamente tarde que temprano van a empezar a soltar otro tributo, como en algún momento lo llegamos a decir, ya sea a base de otra entrega de otra cabecilla o algo por el estilo. O 29 otra vez. O 29 como la vez pasada. Pero pues digamos que, no, o sea, se metió el FBI y capturó a X persona. Sí. Que claro que puede llegar a suceder. Muy probablemente ya sucedió. No salieron las notas, puede ser. Pero al final de cuentas son teorías y especulaciones que no tienen sustento, pero cero se me haría tan alejado poder llegar a saber que este tipo de cosas en verdad sucedieron. Es que es la cosa. No ocupamos como que fumamos un churro y pensar en cosas. O sea, hay evidencia previa que nos indica que puede suceder. Y Sí, eso puede ha suceder. Ha sucedido en otros países. Exacto. Y que así se ha estado llevando la relación actual de este sexenio y esta administración de Estados Unidos. Sí, Sí. totalmente. Entonces, pues por eso nosotros comentamos esas cuestiones. Obviamente no con intención de alarmar. Yo tampoco creo que vayan a entrar así, tipo invasión. No. Tanques y... Sí, aviones y tropas, no. Claro, hay que recordar que México es de los pocos países que no tienen una estación militar estadounidense en territorio nacional. También. O sea, todavía mantenemos cierta autonomía y cierto... O sea, inclusive podría llegar a ser un argumento de que, claro, México tiene su soberanía intacta porque Estados Unidos no tiene Una base militar. una base militar aquí como el resto del mundo, casi. Sí. Como el resto de Europa, básicamente. Como el resto de Europa, como el resto de América Latina. O sea, México todavía se queda ahí y tenemos cierta legitimidad y cierta autonomía militar. Eso es real. Pero al final de cuentas, quieras o no, hay cierto tipo de pequeño intervencionismo que se ha llevado a cabo. No me consta ahorita porque no tengo el dato, pero están metidos en todos lados. ¿Cómo no van a estar metidos aquí? Claro. Sí, pues Siendo de que el país vecino. Sí, güey. históricamente ha habido actos en los que Estados Unidos sí ha interferido en territorio mexicano. Por ejemplo, está la operación de Rápido y Furioso, en la que la CIA mandó armas para buscar y ver de que si se podría trazar cuáles eran los miembros del narco mexicano, pero luego pasó que esas armas se utilizaron para combatirse entre ellos, Un entonces zape. Pues sí, un zape, no va a ser eso. entonces pues sí ha habido históricamente ciertas Intervenciones. intervenciones. Muy bien. Muy bien. Muy interesante. Cerrando ese tema, pasamos a nuestra última nota del día de hoy, que ¿cómo se llama? Como le dice, gracias a Patricio. Patricio, ¿qué Sí, encontraste? yo traigo otro tema con los gringos. Maybe Bueno, no. ya no es con el gobierno federal estadounidense, sino es con el gobierno de Texas. Está muy interesante. Y la característica principal de esta nota se llama gerrymandering. ¿Ustedes saben qué es? No. A Fernando le suena. ¿Qué recuerdas de este concepto? ¿Cómo? Gerrymandering. No me suena. Nada más le da risa de que... Qué güey. Total. Bueno, el gerrymandering es Corte. No. es esta Dale. forma en la que se alteran las circunscripciones electorales para beneficiar a un partido o a otro. Sí, Entonces, las líneas de un mapa electoral no son como las de un mapa normal que están de que, bueno, el estado de Texas está grande y está de que las chiquitas de los distintos... Counties, sí, por decirlo así. No, son dependiendo de población y densidad que tiene cada espacio. Y etnia. Y eso es otro tema. Pero sí, también se No puede- lo hagamos más Ay, complicado de lo que sí, ya de es. por sí el tema está medio racista, no le quiero meter más. Entonces, Sí. el tema es que esas líneas y las circunscripciones electorales se trazan usualmente cada 10 años, que viene con el censo. Entonces, tienes información nueva, tienes mapa nuevo. El problema es que en Texas, por parte del gobierno federal y del gobierno del estado,
se propuso hacer el cambio de las líneas electorales. Ups. Y ahorita Texas es rojo, entonces es de los republicanos y tienen mayor capacidad de elegir cómo se van a trazar esas líneas para las elecciones federales de la Cámara Alta y Baja, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, cosa que con el nuevo trazo terminarían con 5 escaños más en la Cámara de Representantes a nivel federal, los republicanos. Entonces representaría un mayor apoyo del que ya de por sí tienen los republicanos, que tienen creo que 7 arriba, dependiendo de los demócratas, en comparación de lo que hay ahorita. Bueno, de lo que podría haber el día de mañana. Ok. Total, el problema no se queda ahí. El gerrymandering ya se ha aplicado en distintas ocasiones por ambos partidos. La neta es una mentada de madre. Sí, definitivamente se ha utilizado en distintas ocasiones por los dos, sin ninguna duda. O sea, por demócratas y por republicanos. La nota no se queda aquí. Ups. La nota avanza tantito más. Y el problema es que para poderle dar espacio a que se legalice este nuevo mapa, pues tienen que estar presentes los representantes del Congreso local de Texas. El pedo es que los demócratas dijeron, güey, pues este pedo a mí no me conviene, pues yo me voy. Dicho y hecho, se van del estado, entonces no hay capacidad de ejercer sesión, no hay quórum, entonces no hay capacidad de votar. Algo aprendieron de Nuevo León. Sí, claro. Entonces se pelaron los demócratas a Chicago, que el gobernador es también demócrata, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, giró una orden de aprehensión en su contra. Entonces está cañón. Pero con un detalle de la orden de aprehensión. Que solamente es válida en Texas. Entonces está cañón porque dice, en una conferencia de prensa dice el gobernador de Texas de que no, sí, la FBI nos está apoyando con el tema, no les puedo decir si está oficialmente involucrada, pero nos está ayudando a encontrar y a localizar a los legisladores demócratas. Está bien turbio eso. Está súper turbio, la neta es que está algo de un poquito de miedo. A final de cuentas, Y yo riéndome. todo este tipo de... Todo el trasfondo importante es que es para beneficio de las próximas elecciones a favor de los republicanos. Entonces, aseguras 5 escaños más, dividiendo a la población demócrata en espacios chiquitos entre tus distritos. Entonces tú sales beneficiado y tienes un mayor alcance en la Cámara de Representantes. Y pues ya te libras de cualquier tema de que, híjole, pues perdí un par de escaños, pero la neta tengo todos los de Texas, entonces no hay pedo. Entonces, ¡qué fuerte! es asegurar mantener, porque de por sí los republicanos ya tienen el Senado. Ya tienen la mayoría de los jueces en la Cámara, perdón, en la Suprema Corte. En la Suprema Corte de Justicia. Y pues aseguras el Congreso completito. Entonces, pues ya no tienes ningún tema de qué preocuparte. Todo está rojo en su mayoría y pues puedes hacer lo que quieras. Aparte de seguir firmando órdenes ejecutivas. A lo una tras estúpido. otra. Pero pues sí, el tema es ese. No sé qué opinan. La verdad es que a mí se me hizo muy interesante ver cómo a nivel estatal ya le están jugando a favor de Trump a este tipo de alcance y los demócratas literal tienen que salir del estado para poder mantener las líneas electorales y los escaños que tienen en el Congreso. ¿Qué opinan? Muy morena de su parte. Iba a decir algo por el estilo. Es muy interesante. Las elecciones pasadas no les fue tan bien en Texas. Yo recuerdo que no tuvieron la cantidad de votos que esperaban. Y de hecho las de Joe Biden casi pierden Texas. Entonces podemos ver cómo están utilizando estas como estrategias de cambiar el territorio para que favorezca cierto partido. Porque también hay mucha población latina. Hay mucha población latina que vota por los demócratas. También hay muchos que votan por los republicanos. Sí. Pero se está viendo cómo hay hay estados, allá son condados y tienen diferente división territorial que en México. Pero está muy interesante y aparte creo que es algo que no se ha mencionado mucho en los medios de comunicación. No, la verdad es que es una nota un poquito complicada que no se ha digerido. Bueno, al menos en los medios mexicanos no la he visto mucho y creo que en los pocos americanos que sigo tampoco.
Pero algo muy interesante es ver el impacto que puede llegar a tener Texas, siendo uno de los estados que más recibe migración directa, por el tema de que pues, estamos... La frontera. La frontera enorme que tiene Texas con México, y el cruce que tiene constantemente diario, tanto legal como ilegal. Se me hace muy importante ver cómo la población de Texas puede llegar a ver el impacto de ICE que tiene en su estado. E inclusive terminar de ver de que, hijo, ¿sabes qué? Si nos estamos pasando de lanza. O sea, si no podemos continuar con este tipo de política tratamiento tan agresiva. Sí, de tratamiento tan inhumano que se les entrega a los migrantes y decir, sobres, o sea, no puedes ni llegar a pedir asilo político porque en 2 segundos ya te regresaron al país donde te querían matar. Entonces está muy cañón ver el impacto que puede llegar a tener la propia población en contra de sus legisladores y del gobierno actual que tienen los republicanos en Texas. Sí, aparte es muy interesante cómo, o sea, una orden de aprehensión contra legisladores está muy raro. O sea, se me hace muy, muy extraño. Yo creo que en México... Ya muy extremo incluso, ya sí, es muy extremo. Ya sí es rozando autoritarismo. Totalmente. Pero, aquí un comentario. Ya ven cómo no es importante la cuestión izquierda-derecha, sino la gente autoritaria que no le gusta el hecho de tener división de poderes. Nada más, último comentario. Yo también quiero agregar la cuestión de las instituciones. O sea, en el caso de cómo es que el FBI está... no oficialmente, pero sí está involucrado en la localización de estas personas, de esos legisladores, que al final de cuentas estos legisladores están tomando la decisión de no sesionar con la intención de poder darle una representatividad a una postura muy válida, que es primero, principalmente para no hacernos mensos, que no les conviene políticamente el cambio de mapa. Pero también la cuestión de que claro que hay población tejana que no le gustaría este cambio electoral, que a lo mejor mucha gente tejana ni siquiera sabe muy bien de estos temas porque pues X o Y situación, así como que en México mucha gente no sabe de la cuestión de la división de distritos, pero pues que también va a tener un fuerte impacto en su vida como tejanos y como estadounidenses y probablemente también como migrantes. Entonces es una situación sumamente interesante y fea, principalmente como es que hay instituciones que se van a prestar a apoyar a que se logre un cambio legislativo a pesar de que hay legisladores que no están de acuerdo con eso. Porque es eso, no están de acuerdo los legisladores demócratas y por eso no prefieren sesionar, que es lo que pasaba en Nuevo León. No se estaba de acuerdo con las cuestiones que se quería aprobar en el Congreso, principalmente por intereses políticos, como es en esta cuestión también, y pues no iban a sesionar, y ni modo. Pero Samuel nunca dijo, Secretaría de Seguridad o Secretaría de Defensa, me van a ayudar a Fiscalía, yo ocupo que orden de aprehensión a estos locos del PRIAN porque no quieren venir a sesionar. No, oye, o sea, ¿qué te pasa? Solo cuestionó su papel democrático, no fue orden de aprehensión, por lo menos. O sea. Una de las citas más interesantes que dijo el gobernador de Texas es: todo lo que puedo decir es que vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para asegurarnos que estos demócratas fugitivos rindan cuentas. ¡Fugitivos! Está muy cañón y luego obviamente lo están protegiendo. Falta que diga traidores al Estado. Traidores a la patria. Sí, sí. Obviamente ellos se fueron a Chicago, ahí andan. Pero pues no pueden hacer nada. Chicago. Pero sí, la nota sigue. No ha habido una resolución, al menos durante este fin de semana. Todo sigue igual. Pero igual, a ver qué sale. La verdad es que siento que está muy interesante. Obviamente toda la izquierda, bueno, no la izquierda, los demócratas tejanos de que no, nos están persiguiendo. Claro. Sí, de que bueno, aquí sí. O sea, sí. Literal, aquí sí. ¿Y qué pasa? ¿Se paraliza el Congreso hasta que lleguen o...? Es que no hay forma de sesionar. No hay quórum. sesionar. Pero, por ejemplo, otro tipo de regulaciones. Híjole, no sé. Me tendría que meter a investigar muy a fondo cómo funciona la legislatura tejana, que Sí, te porque fallo. es diferente, Sí. muy diferente a la El mexicana. federalismo gringo sí es muy Sí, distinto. es muy distinto al federalismo mexicano. Sí. ¿Federalismo mexicano? ¿Qué es eso? Aquí no existe. Tuvimos una clase que literalmente habla de que sí existe. Bueno, pero también hay muchas pruebas de que no. También lo de... Tiene un punto. Y aquí en México existe lo del fuero. Sí, Sí, aparte es Antes verdad. lo del fuero. No sé si en Estados Unidos
tengan una figura similar al fuero, habrá que investigar. No parece. Pero por lo que ves no parece. Sí, digo, en México nace de un contexto de que... Persecución. De Un persecución, diputado a lo diputados, encarcelaron en uso de sus Sí. atribuciones. El porfiriato, toda esa cuestión Sí. de intentar separar los poderes, porque aquí existe mucha desconfianza institucional. Y hasta la fecha. Por obvios motivos, cabe decir. Sí. Pero Digo, a sí. veces existe mucha, pero... O sea, existe un poquito de más, pero por algo existe, o sea, no podemos negarlo. Sí, tiene una razón de ser, desafortunadamente. Sí, ahí luego hablaremos de eso. Pero sí, muy interesante esta nota, Pato, que nos traes. Sí, ha habido varios otros comentarios por parte de personas medio involucradas de que sí, agradezco al presidente Trump y director del FBI por respaldar y actuar rápidamente y mi llamado a que el gobierno federal haga rendir cuentas a estos supuestos legisladores por huir de Texas. ¿Sabes si Trump ha declarado? ¿O solo es esa mención de Trump? No, creo que no ha habido una declaración pública. Trump está viendo qué onda con Venezuela y Digo, los cárteles. el hecho de que el FBI, la Policía Federal, esté involucrada, habla mucho de cuál es Creo que es un La directriz. involucramiento. la directriz del gobierno federal. Sí, uno de los comentarios que se pronuncian los demócratas de que, güey, porque están utilizando recurso federal para este tipo de cosas. O sea, no, o sea, es un conflicto interno político de Texas que no tiene nada que estar metido el tema Federal. federal y menos el FBI. La verdad es que hay ciertos temas que ahorita está tomando la administración de Donald Trump que cada vez está haciendo que pierda el apoyo republicano. O sea, entre estas acciones que está haciendo el gobernador de Texas y justamente la cuestión de cuestionarse, de decir, ¿por qué están usando recurso federal? Aparte de lo de la lista de Epstein, hay muchas acciones que cada vez Trump está haciendo que sea impopular dentro de los que le votaron. Dentro de Truth Social, que también ahí Dentro de Truth le andan Social. diciendo de qué onda. Pero sí, o sea, ya fuera de jiji, jajaja, también eso es la cuestión de la directriz de las instituciones, que es también por donde yo empezaba a comentar. O sea, cómo es que estos recursos se utilizan, pero directamente con un fin y un propósito muy específico. Aquí claramente hay una intención detrás de poder beneficiar a todo un partido y por ende a toda una maquinaria republicana, logrando la aprobación de esto en el Congreso. Y a pesar de las circunstancias, quieren lograr que se apruebe lo siguiente. Entonces es como, pues muy interesante. Yo creo que honestamente, para nosotros como mexicanos eso no es desconocido. Ha sido muy claro como ciertas instituciones es muy obvio que buscan todas las maneras de poder lograr algún cambio legislativo, reforma judicial, y aquí viene la reforma electoral también. Entonces, como que no es novedad para nosotros, pero creo que como a los estadounidenses se hace como, oye, esto nunca había sido visto ni presenciado, y el problema es lo que dice Jorge, el problema no son izquierda o derecha, el problema son los populismos. Ese es un claro ejemplo de cómo el populismo puede invadir toda la maquinaria y todo un orden político con intenciones de poder lograr el fin que ellos quieren. Y esa es una situación muy, muy específica en la que se está utilizando esta figura popular en pro de algo. Ya si pierde popularidad y termina y ya no se funcionan estas estrategias, pues por algo serán y qué bueno. Pero pues el marketing estadounidense es muy bueno. Pueden ver el programa de populismo, de hecho, de que está por aquí en la esquina. Exacto. Y les va a gustar mucho. ¿Algún otro comentario que quieran sacar al respecto, Banda Max? Por mi parte, no, yo creo que ya dije lo que tenía que decir de la nota. A ver cómo evoluciona, la verdad está interesante. Sí, a mí me parece muy interesante ver qué puede llegar a pasar, si los van a lograr convencer para volver, si este tipo de attempts para poder llegar a una negociación adecuada, de que no se haga este tipo de gerrymandering, a mucha risa el término, pues se mantenga la estructura electoral que se tiene actualmente en Texas, inclusive poder conseguir más escaños de lo que se tenía esperado por parte de los demócratas en la siguiente elección intermedia para las cámaras, que siento que pues, es muy interesante ver cómo puede llegar a repercutir esa elección en el funcionamiento del gobierno de Trump. Sabemos que mucho de la función ha sido a base de estas órdenes ejecutivas en las que se cambian pues directamente los ordenamientos funcionales de los organismos sobre los que tiene jurisdicción, pero sí necesita mucho el apoyo del legislativo.
Entonces estaremos atentos a estas siguientes elecciones del 26 de medio término de los Estados Unidos y vamos a ver qué sale. Y atentos a cómo repercute en México. Sí, es muy interesante y pues veremos que de aquí a dónde nos llevamos con ello. Ahora sí que, ¿a dónde vamos a parar? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Algún otro comentario para cerrar este bellísimo programa? Ya como comentarios finales, ¿no? Claro. A ver. Yo creo que mencionar cómo es importante, ya viéndolo desde distintos enfoques, ya vimos una noticia más que nada México, Estados Unidos, caso Estados Unidos con el mundo, fue muy americanizado. El día de hoy sí, bastante. Está bien, tocó. Pero sí, o sea, ver como distintos análisis, o sea, podemos hablar de los mismos actores, podemos llegar a hablar de los mismos contextos que hemos mencionado en otros programas, pero desde ópticas distintas. Es importante invitación a que hagan esta misma clase de análisis y que nos compartan su opinión aquí en la cajita de los comentarios. Pueden estar invitados a también leer el newsletter, que también está en la descripción. Y sí, invitación a diálogo, debatan, argumenten si están de acuerdo o no con lo que hemos dicho, o si quieren aportar con algo a la mesa. ¿Fer? Pues nada más lean el newsletter. Aquí he recomendado varias veces algunos textos que les pueden interesar, y si les gustó alguna cosa de lo que hablamos, pues ahí yo creo que pueden ver más. Entonces, una invitación para que lo lean. Claro que sí. ¿Pato? Sí, de hecho el newsletter de esta semana, que para cuando estén viendo este video ya salió, va a tener una pieza de análisis sobre los efectos de ICE, escrita por María Díaz, licenciada. Entonces, para que lo vayan a checar, está muy interesante, yo lo leí, muy bueno. Excelente. Sí, ya como para terminar, recordemos la importancia de siempre estar buscando información nueva y de diferentes fuentes para poder hacer un amplio contraste de lo que estamos leyendo, no solamente quedarnos a informarnos a base de TikTok, Instagram, Facebook y demás redes sociales, que aunque es divertido utilizarlas, no siempre son las más informativas, ¿verdad? También una invitación a que se suscriban, le den like, comenten, compartan. Cuando le pican a suscribirse, en la campanita le ponen a que todos los videos, porque no solamente estamos subiendo esos podcasts, sino también diferentes capsulitas que van a estar viendo en estos días, y que esperemos que les guste y sea de su agrado, y que juntos podamos seguir aprendiendo más de política y entendiendo más el desorden en el que nos encontramos, ¿verdad? Ay, no, está apagada la cámara en medio. Bueno, sin nada más que agregar, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en TikTok y en Instagram como @eldesorden.mx. Aquí la mano de Jorge nos demuestra dónde va a estar la burbujita con el @, la cámara del medio se apagó. Y también nos pueden seguir a nosotros en redes sociales, por ejemplo, empezando por Fernando. Ferrando_Rejón en Instagram. Jorge. Muy bien. @Zambrano_Cantú en Instagram también. Muy bien. ¿Pato? Pato.00 en Insta. Y a mí me pueden seguir en TikTok y en Instagram como @DianaTelles_, con doble L y Z. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Esto fue El Desorden.